Bueno, Dios bendiga a todos. Bienvenidos a semana 2 de Efesios 4. Vamos a comenzar leyendo Efesios capítulo 4. A este estudio le he puesto como título La vida de Dios en el alma del hombre. Y vamos a ver por qué en solo un momento. Si tiene su Biblia, vaya conmigo a Efesios 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Pero vamos a considerar en especial hoy los versículos 2 y 3. La palabra del Señor dice así: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. En esta tarde en este día vamos a considerar la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y vamos a considerar eso hacia sus efectos internos o adentro del hombre y también externos o afuera de uno. Al fin de todo esto vamos a ver qué es la meta o el fin o el plan perfecto de Dios para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de comenzar, oremos y roguémosles al Señor que Él bendiga su palabra y a su iglesia en esta tarde. Bendito y buen Dios, nos acercamos, Señor, confiadamente, sabiendo que nos has reconciliado contigo mismo, Señor. Tú has declarado paz con la sangre de Jesús, sangre de ese Cordero sin mancha y sin arruga, aquel quien habías preparado desde antes de la fundación del mundo para redimirnos, para comprarnos. Te pedimos, Señor, que nos des la certeza, que nos des la fe para saber, para entender y esperar que Cristo regresa por nosotros, que Cristo pronto viene por su iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener esa convicción. Ayúdanos a vivir en la luz de esta realidad, sabiendo que Cristo nos ha comprado, no con oro, no con plata, sino con su misma sangre, algo mucho más valoroso. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, a entender lo que le dices a las iglesias en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y bueno, hermanos y hermanas, de nuevo les saluda el hermano Rodrigo Navarrete Jr. para los que no me conocen. Pero comenzando aquí, entrando inmediatamente aquí en Efesios 4, vemos que el enfoque de Pablo no es sobre el valor de la persona. El enfoque de Pablo es sobre el valor del llamado que ha recibido aquel que cree en Jesucristo. Pues sabemos que la salvación no es por obras, es el regalo de Dios que vino desde el cielo. Es algo que no podemos merecer, es algo que no nos podemos ganar. Y Pablo correctamente hace énfasis sobre la idea o sobre el fundamento que es esto. El valor que tenemos tú y yo es por el llamado que tenemos. El valor de nosotros no se encuentra en quién soy, en quién he sido, ni en quién seré en esta tierra. El valor que tenemos tú y yo se encuentra en nuestro llamado, en el llamamiento de Dios sobre la vida del ser cristiano. Si regresamos a los capítulos 1 al 3 muy brevemente y rapiditamente, vemos que en capítulo 1, versículo 4, Dios nos predestinó o nos escogió para sí desde antes de la fundación del mundo. Vemos que nos predestinó, capítulo 1, versículo 5, a adopción como sus hijos. Y eso significa que tú y yo somos ahora herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Es un privilegio extraordinario. En capítulo 1, versículo 7, hemos escuchado que Cristo es o ha venido como la propiciación de nuestros pecados. Tú y yo le debíamos a Dios una deuda incalculable, pero Cristo se hizo pecado por nosotros. Cristo se entregó
para librarnos de la deuda de nuestros pecados. En el capítulo 2, versículo 7, el Señor promete revelarnos a nosotros por la eternidad la inmensurable riqueza de su gracia. Y en el capítulo 3, versículo 10, el Señor nos ha dado ahora una misión como su iglesia, una misión como aquellos que han sido redimidos, llamados, llenos del Espíritu Santo, aquellos que han nacido de nuevo. Nosotros quienes somos la iglesia de Dios tenemos una misión, tenemos un propósito. ¿Y cuál es? Demostrar, dice Pablo, aún hasta a los principados celestiales o los principados en las regiones celestiales, cuál es la extraordinaria y maravillosa sabiduría de nuestro Dios. Es un llamado extraordinario, no encuentro otra palabra para decirlo. Es un llamado tremendo. Entonces, para comenzar hoy, tenemos que tener en mente que Pablo le está hablando o le está escribiendo a creyentes, aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Él no le está escribiendo al mundo, él le escribe a aquellos que han sido escogidos por el Padre, que han sido redimidos por el Hijo y que han sido regenerados y sellados, nos dice Pablo, por el Santo Espíritu de Dios. Entonces Dios por medio de Pablo no le está hablando a cualquiera persona, Él le está hablando a los que creen. ¿Y qué es lo que le dice el Señor a los que creen? Lo que vemos aquí en capítulo 4 es que Pablo comienza a exhortarnos, a animarnos, a enseñarnos cómo se ve la vida de aquel que le pertenece a Cristo. ¿Cómo debe de verse la vida de aquellos que le pertenecen a Cristo? Porque si estamos sentados con Cristo en las regiones celestiales, y sí lo estamos, entonces debe de ser muy evidente también de que Cristo camina con nosotros aquí en la tierra. Si estamos sentados con Él en el cielo, Él está caminando con nosotros aquí en la tierra por su Santo Espíritu. Y eso debe de ser evidente. Imagínate, alguien que ha sido encarcelado por 30 años, de repente recibir la libertad es algo que va a tomar algo de tiempo para que esa persona se acostumbre. Igualmente, uno que duerme en la noche en un cuarto muy oscuro, los ojos tienen que ajustarse a la luz del día, pues ya ha amanecido y donde antes era oscuro, ahora es luz. Y por un tiempo, por un momento quizás, esa luz causa algún dolor a los ojos. Imagínate entonces también nosotros, tú y yo, quienes antes caminábamos en la oscuridad. Dios tiene que darnos instrucción, Dios tiene que darnos un ejemplo, Dios tiene que apuntarnos y decirnos, así deben de caminar, así debe de ser tu vida. Y eso es lo que hace Pablo aquí. Recuerda que el Señor mismo, cuando sacó a su pueblo de esclavitud en Egipto, la primera cosa que hizo es darle mandamientos. Les dio reglas a su pueblo. No para que se convierten a ser su pueblo, no, sino porque ya eran su pueblo, entonces Dios les dio mandamientos o reglas o mandatos o una manera de vivir que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo y todo hombre y toda mujer, los humanos, nacimos en el pecado. El pecado es muy natural para nosotros. Uno no tiene que enseñarle a un niño cómo robar o mentir. Tú y yo, de inmediatamente cuando recibimos la libertad, somos capaces de voltear para atrás hacia adentro y pensar nada más en mí, preocuparme nada más por mí, cuidar nada más de mí. Pero Pablo nos dice que tú y yo tenemos un llamamiento mucho más grande que esto. Los cristianos no deberían de vivir de esta manera, porque los cristianos tienen un llamamiento sobre sus vidas. El Señor nos ha tomado y nos ha sacado y librado del lodo cenagoso y nos ha puesto sobre la roca, y esa roca sabemos que es el Señor Jesucristo. Entonces
Pablo, reconociendo esto, reconociendo que a libertad el Señor ha llamado a su pueblo, compuesto, claro, de gentiles y de judíos, Pablo reconoce que ambos necesitan instrucción. Necesitan que alguien les diga cómo se ve el caminar en santidad. Y eso es lo que vemos aquí. Como niños, como bebés, alguien tiene que enseñarnos a caminar. Y Pablo es lo que está haciendo aquí. Escucha lo que dice Pablo en Romanos 8. Romanos 8, versículo 9 al 11. Pablo escribe así: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, él mismo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Pablo nos está diciendo muy claramente, si el Espíritu Santo habita en nosotros y habita en cada creyente, debe de haber una diferencia en nuestra manera de vivir. Pero desde el principio quiero llamarle su atención a la meta que Pablo pone delante de nosotros, porque regresando a nuestro texto, Pablo nos va a dar 4 características que llevan hacia un fin. 4 cosas que apuntan a una meta. ¿Y cuál es esa meta? De la misma manera que uno cuando usa la navegación de su vehículo o su celular, primero ponemos la dirección o el destino o el fin, ¿verdad? Y después el celular o la computadora o lo que estemos usando nos da las direcciones. Nos dice, dale a la izquierda aquí, dale a la derecha por acá. Y eso es lo que Pablo va a hacer aquí en Efesios 4. Nos va a dar el fin. Y el fin es vivir una vida digna de nuestro llamado. Dice Pablo aquí, con el propósito de vivir una vida que preserva la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa es nuestra meta. Eso es nuestro fin. Preservar la paz en el Espíritu. Y entonces Pablo nos tiene que mostrar, nos tiene que decir, nos tiene que enseñar cómo podemos llegar a esa meta. ¿Cómo es que tú y yo podemos alcanzar esa meta? ¿Cómo podemos llegar a preservar unidad en el Espíritu o del Espíritu en el vínculo de la paz? Nuestro objetivo como iglesia, si el Señor tarda y hasta que el Señor vuelva, es mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo estoy listo para esto? ¿Quién dice yo estoy preparado para hacer esto? Quizás usted dirá, yo no. Y bueno, yo estoy de acuerdo. ¿Quién puede soportar el peso de tal mandato? ¿Quién puede soportar el peso que el apóstol Pablo está poniendo delante de nosotros? Si tú estás pensando, nadie, hermano, entonces le has atinado. En lo natural, el hombre natural no puede soportar este peso. El hombre natural no puede cumplir con este mandato. Tenemos que comenzar reconociendo eso antes que cualquier otra cosa. Reconociendo que en la carne nada podéis hacer que le traerá placer a Dios. Pero como dijo Pablo en Romanos 8, tú y yo no andamos en la carne. Tú y yo andamos en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir con lo que Dios demanda. Vamos a entender muy rapiditamente que solo Dios puede cumplir lo que Dios demanda. Se escucha raro, pero es la verdad. Solo Dios, el Espíritu Santo, puede cumplir lo que Dios, nuestro Padre, demanda de los cristianos, los que están en su Hijo, el Señor Jesucristo.
Ahora, más adelante en este capítulo y más adelante el apóstol Pablo nos va a mostrar y nos va a enseñar que unidad no significa uniformidad. Es decir, con esto, la unidad no significa que tú y yo nos parecemos exactamente. No significa que tú y yo tenemos los mismos dones, los mismos talentos, los mismos regalos para poder edificar al pueblo. No, a uno dice la palabra, el Señor dio profetas, evangelistas, pastores. Unos tienen la gracia o el don de hospedar, de abrir sus casas, de ser buen amigo, en otras palabras. No todos tenemos los mismos talentos o el mismo don o el mismo llamado preciso, el mismo ministerio, podemos decir. Pero todos, escúcheme bien, todos hemos sido llamados al mismo llamado. Y ese llamado dice, entrega tu vida por Cristo y por los demás. Que te importe más el bien de los demás que tu propio bien. Nos ha llamado a entregarnos los unos por los otros. Nos ha llamado a amar como Cristo nos ha amado. Nos ha llamado a perdonar como Cristo nos ha perdonado. Eso no es negociable. De eso no hay opción. Tú no puedes decir eso es para unos cristianos y no para otros. No, eso es el plan de Dios para todo cristiano. Todo aquel que tome el nombre de Jesús en llamarse cristiano tiene que entregar su vida por la iglesia, es decir, por Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo llegamos a esta meta? ¿Cómo llegamos a cumplir ese mandato de, como dice Pablo en versículo 3 del capítulo 4, preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Quiero considerar dos cosas. Primeramente, vamos a considerar la evidencia de la obra del Espíritu Santo en el hombre en el interior. Vamos a considerar primeramente cómo el Espíritu Santo nos cambia por adentro, cómo cambia este hombre en el interior. Después vamos a ver cómo el Espíritu Santo cambia al hombre en el exterior, o por afuera, o en su manera de ser, de una manera externa. Entonces, primero, cómo Dios cambia al hombre por dentro y por fuera. Pero segundo, vamos a ver y considerar el resultado de la obra del Espíritu Santo sobre toda la iglesia. ¿Qué es el fin o cuál es la meta de lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia aún hoy en día? Eso es lo que vamos a considerar. Entonces vamos a ver cómo Dios obra en el cristiano individualmente y después cómo Dios por su Espíritu obra en la iglesia corporativamente. Entonces primero, la primera evidencia de la obra del Espíritu Santo en el creyente es una evidencia interna, y Pablo nos dice cuál es o qué es aquí en capítulo 4, versículo 2, cuando nos dice, con toda humildad y mansedumbre. Entonces primero vamos a considerar qué es la humildad. Esa es la primera evidencia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque la humildad nos enseña quiénes verdaderamente somos. La humildad nos pone en nuestro lugar correcto. Considera primeramente en Mateo 11:29 cuando el Señor Jesucristo dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué dijo? Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿qué es esta humildad? Dese cuenta que el Señor nos declara y nos dice que Él es dos cosas, manso y humilde. Aquí vamos a seguir primeramente el orden del apóstol. Él comienza con la humildad. Entonces, la humildad podemos definirla, podemos explicarla en decir, es pensarnos muy bajos. Dijo Charles Spurgeon, si te crees que tu estatura es media pulgada del piso, te crees media pulgada muy alto. Y eso es la realidad. La humildad dice, yo no soy mejor que nadie. Yo no estoy en un lugar tan alto que no puedo servir.
Yo no soy aquel a quien todos necesitan que servir, no. Yo soy aquel que estoy dispuesto y listo y preparado a servir y no espero ni que me digan gracias. Eso es la humildad. Es más, yo prefiero que las Escrituras nos expliquen qué significa la humildad. En Filipenses 2, versículos 5 al 8, Pablo exhorta a la iglesia y nos dice: tener esta mente entre vosotros que había en Cristo Jesús. Y estoy parafraseando, pero dice que aunque existía en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando la forma de siervo, siendo hallado en la semejanza del hombre. ¿Y qué dice en versículo 8? Y apareciendo o siendo encontrado en forma del hombre o viniendo en forma del hombre, se humilló. Ahí tenemos nuestra palabra clave. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta el punto de la muerte y muerte en una cruz. Pablo exhorta a los creyentes y nos exhorta a que seamos humildes, a que estemos dispuestos a vivir una vida de humillación. Pablo nos exhorta no solamente a emular a Cristo en su vida terrenal, sino a emular a Cristo antes que viniese a la tierra. Antes que el Señor descendiera del cielo, aún antes de venir como un bebé, antes de ser formado su cuerpo en el vientre de María, el Señor era y es y siempre será, era humilde. El Hijo era humilde. El Hijo vino, se despojó de sí mismo, se vació, dice Pablo, no de su deidad. Él nunca dejó de ser Dios, pero Él se vació de la gloria que le pertenecía. Él se apartó de esa posición que Él tenía en gloria con el Padre. Él hizo todo esto ¿para hacer qué? Para venir a servir. Y no nada más a servir, sino a servir a aquellos que no tienen nada que ofrecerle. Es muy cierto, Cristo vino a cumplir con la voluntad del Padre. Eso lo dice una y otra vez en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, Lucas, Juan, etc. Una y otra vez Él dice: he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Pero también el Señor ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él ha venido porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, y ese Hijo unigénito se entregó voluntariamente por ti y por mí. Ese Hijo unigénito se despojó de sí mismo y tomó agua y tomó quizás toallas y lavó los pies de sus discípulos, y no solo los pies de sus discípulos que le honraban y que le iban a seguir hasta el fin. Él también lavó los pies del traidor. Él lavó los pies de Judas. Esa es la vida humilde. Eso es demostrar humillación. El corazón humilde es un corazón que reconoce esta realidad. Escuche, ¿qué tengo yo que no he recibido? El corazón humilde reconoce esto. El corazón humilde reconoce que de Dios he recibido todo. Y si Él me pide todo o me quita todo, pregúntale a Job, Él es digno de hacerlo. Y aún así mi corazón se regocija en el Señor. El gozo del Señor mi fortaleza es, mi fuerza es. Si me preguntas, el conocimiento de nuestro alto llamado, nuestro alto llamamiento, nos ha de traer muy bajos en nuestra forma de pensar. Ahora, la segunda evidencia de que el Espíritu Santo obra en nosotros y vive en nosotros y está cambiando nuestras vidas es mansedumbre. Regresando a Efesios 4, versículo 2, Pablo nos exhorta a que vivamos con toda humildad y mansedumbre.
Es decir, mansedumbre y humildad no son la misma cosa. La humildad es cómo te consideras a ti mismo, cómo piensas de ti mismo. Es más, alguien dijo, la humildad no es pensar en ti menos, es simplemente no pensar en ti mismo. Pero la mansedumbre, ser manso, eso ya es algo diferente, porque la mansedumbre se trata de cómo respondemos a las cosas. La persona mansa ha muerto a sí mismo. Entonces no se preocupa si alguien le causa alguna injusticia. La persona mansa no se preocupa si alguien le causa algún dolor. La persona mansa no se preocupa si alguien le hace algún daño o algún abuso. La persona mansa dice, la venganza es del Señor. Dice la palabra que los que esperan en el Señor serán como las águilas. Ellos son los mansos y los mansos son los que van a heredar a la tierra. Es más, en Números, de nuevo, para dejar que la Escritura nos explique este término o esta palabra. En Números capítulo 12, la palabra del Señor en versículo 1 al 4 nos da una situación muy interesante. Porque en Números 12, la palabra, y aquí yo tengo la Biblia de las Américas, tiene escrito sobre este capítulo, murmuración contra Moisés. Y dice la palabra del Señor así. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés, escuche, por causa de la mujer cúsita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cúsita. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Versículo 3. Moisés era un hombre muy humilde. La palabra realmente allí es manso. Más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Entonces, aquí esperamos a que Moisés diga algo. A que Moisés diga, ¿sabes qué, Miriam? Esto y el otro. Pero ¿qué sucede? Y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres a la tienda de reunión, y salieron los tres. Y después ahí leemos que el Señor exhorta a Aarón y a Miriam. Él los exhorta y les dice, ¿por qué han hablado? Versículo 8, terminando allí. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo Moisés? Una persona mansa es aquella que reconoce y sabe y tiene la certeza, la esperanza, la convicción de que el Señor peleará por nosotros, de que el Señor nos defiende, de que el Señor habla por nosotros. El Señor Jesucristo dijo, si me confiesas delante del hombre, yo te confieso delante de mi Padre. Él nos confiesa delante de su Padre. Él cuida de nosotros. No hay ningún mal que venga a nuestras vidas al cual el Señor no esté al tanto. Nada le sorprende a Dios. Nada viene a tu vida si el Señor no lo ha enviado. Eso incluye los dolores de esta vida. Pero mansedumbre, no nos equivoquemos, no significa falta de pasión. Mansedumbre no significa falta de convicción. No. La mansedumbre significa que no nos airamos en un instante. Mansedumbre significa que no nos enojamos y buscamos la venganza en un momento. Dice la palabra del Señor que debemos de estar dispuestos a escuchar rápidamente o muy prontos para oír, pero lentos para la ira, lentos para enojar, lentos para reprochar, es más. Les doy una ilustración. En los tiempos cuando el imperio griego era el imperio más poderoso de toda la tierra, ellos tomaban a caballos salvajes, caballos de los montes, caballos, de los desiertos, y los entrenaban para la guerra. Ahora, no todo caballo les era útil. Unos simplemente no los podían entrenar. Pero a otros,
a los que podían dominar o a los que podían domar, estos caballos les eran muy útiles, porque estos caballos eran muy fuertes. Pero siendo fuertes, no eran descontrolados. Cuando el imperio griego pudo tomar estos caballos y domarlos y entrenarlos y controlarlos, les llamaban caballos mansos. ¿Por qué? Porque no habían perdido sus fuerzas. Eran los mismos caballos fuertes que antes. Pero ahora tenían una autoridad sobre ellos. El que iba sobre ellos los manejaba. El que iba montado sobre ellos les guiaba, les daba dirección. Y si él les decía a la izquierda, estos caballos inmediatamente a la izquierda. Si él decía alto, de inmediatamente estos caballos paraban. Eso es la mansedumbre. Reconocer que hay una autoridad sobre nuestras vidas. Reconocer que el Señor es el que nos guía. El Señor es el que nos da dirección. Y aunque no nos hemos convertido en gente débil, ahora sí somos gente mansa y humilde, fortaleza bajo control. Pero ahora vamos a movernos de lo interior a lo exterior. Porque Pablo nos dice, siguiendo allí en Efesios capítulo 4, regresando a nuestro texto, que debemos de vivir con toda humildad, con mansedumbre y ahora con paciencia. ¿Qué es paciencia? Está hablando Pablo de poder esperar en la luz roja y esperar a que se convierta a la luz verde. No, Pablo no está hablando de eso. Está hablando Pablo de aquellos que esperan 30, 35, quizás 45 minutos para que salga su comida en el restaurante. No, eso no es la paciencia a la cual Pablo se refiere. Pablo se refiere a algo mucho más profundo que eso, a algo mucho más importante que eso. Pablo, me gusta la palabra en inglés, porque en inglés muchas versiones dicen no nada más paciencia, sino que dicen en inglés long suffering, es decir, sufriendo mucho tiempo. Eso es lo que es la paciencia. Alguien que es paciente sufre todo y sufre por mucho tiempo. No son provocados muy fácilmente al enojo, a la ira. No se dan inmediatamente a buscar su venganza, sino que saben que porque han sido llamados por la gracia de Dios, entonces ellos a los demás les muestran gracia. Eso es alguien que lo sufre. Eso es alguien paciente. Pacientemente debemos de soportarnos, de servirnos, de esperar al Señor, es más. Pero siguiendo, Pablo dice allí en capítulo 4, versículo 2, terminando el versículo, debemos de vivir como soportándoos unos a otros en amor. Yo veo lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí como una explicación de lo que nos acaba de decir, de lo que vino antes de esta palabra. Porque lo que brota de la humildad o de la humillación es mansedumbre. Y la mansedumbre crea o forma en nosotros o nos ayuda a tener paciencia porque tenemos fortaleza o fuerzas bajo control. Pero ahora la paciencia y la mansedumbre y la humildad, cuando se combinan, producen, o también podemos decir, son el fruto de el amor. El amor. En Colosenses 3:13, Pablo dice, así como Cristo nos ha perdonado, también nos perdonamos unos a los otros. Aquí dice soportándoos. Es otra manera de decir perdonándonos. Porque ¿cómo vas a soportar a alguien si no los perdonas? Soportándoos unos a otros en amor. Soportándonos en amor aun cuando no es conveniente. Aun cuando esta persona a quien estamos soportando
no tiene nada que darnos. Eso es el amor. En eso se muestra el amor. Pero finalmente hay que considerar, última cosa aquí, la obra del Espíritu en la iglesia corporativamente. O podemos decir cuál es el fin o la meta o el punto final de lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada creyente individualmente. Entonces el Espíritu Santo nos está ayudando a ser humildes, nos está ayudando a ser mansos, nos está ayudando a ser pacientes. El Espíritu Santo nos está ayudando a que tú y yo podamos soportarnos y apoyarnos y perdonarnos unos a otros en amor. Pero el fin de todo esto, la meta de todo esto es hacernos, ¿sabes qué? Hacernos listos a prepararnos, a darnos esa mentalidad que dice: yo entrego mi vida por mis hermanos. Yo dejo lo que tengo, yo dejo lo que soy para servir, para amar, para mantener la paz en el Espíritu, para mantener esa unión en el Espíritu Santo, en el vínculo de la paz. ¿Qué es la meta? ¿Qué es el fin? Ver el bien de los demás. ¿Qué es la meta? ¿Qué es el fin? Preocuparme por mis hermanos más que me preocupo por mí mismo. ¿Y qué dice Pablo de esta cosa? En versículo 3, él dice, debemos de vivir de esta manera, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dese cuenta que esforzar no es una palabra pasiva, no es una palabra donde uno puede estar nada más calmado. Esforzarnos, usar nuestra energía, alistarnos, luchar, esforzar. Esa es la palabra que usa Pablo. Un aspecto de amar a nuestros vecinos, un aspecto de amar a nuestro vecino, no es nada más desearle el bien, sino que obrar y trabajar para que hacia él vengan buenas cosas o para que hacia él venga el bien. Porque la palabra del Señor nos dice, si uno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, ese es un mentiroso. Porque aquel que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede, escuche como dice Juan, no puede amar a Dios, el cual no ha visto. Ahora, no me malentiendan, algunos quizás están escuchando mis palabras y están pensando, bueno, ok, voy a tolerar a mis hermanos. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pablo no nos exhorta nada más a la ausencia del odio. No. El Señor Jesús, por medio de Pablo y el Señor Jesús mismo, nos exhorta a que nos amemos el uno al otro. Escuche cómo oraba el Señor Jesucristo. Cuando le oraba al Padre en esa oración del sumo sacerdote en Juan 17, el Señor Jesucristo dice, el mundo creerá que el Padre me ha enviado cuando vean esta cosa. ¿Qué es? ¿Milagros? ¿Maravillas? Cuando el mundo vea que las montañas se avienten al mar. No, el Señor Jesucristo dice así, el mundo creerá que el Padre me ha enviado cuando el mundo vea que tú, hermano, y yo, uno somos. Cuando el mundo vea que tú y yo estamos unidos en el vínculo de la paz en el Espíritu Santo. ¿Cómo sé esto? Juan 17, 20 al 21. Jesús está orando por sus discípulos. Y ha llegado a un punto en su oración en cuanto ya está moviendo su atención de sus discípulos a los que han de creer por el testimonio de ellos. Y en el capítulo 17 de Juan, versículo 20 al 21, Jesús orando dice, mas no ruego solo por estos, es decir, los discípulos que estaban rodeándole, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Y qué ora? Para que todos sean uno. Escuche, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
¿Quieres que el mundo reconozca a Dios y le dé gloria? ¿Quieres ver a la iglesia caminar en poder y crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo? Entonces pídele al Señor que te ayude a abandonar tu egoísmo, que te ayude a abandonar esta preocupación con mi propia vida, que nos ayude, hermanos, hermanas, a entregarnos por nuestros hermanos, que nos dé una pasión por el bien de los demás. Debemos de ser celosos por esta unidad, esforzarnos por mantener esa unidad. Y esa unidad solo se encuentra cuando hay amor, amor agape, ese amor que dice, no espero nada en regreso, no te pido nada, simplemente te amo como Cristo me ha amado a mí. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor Jesús en Juan 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Así es como el mundo conocerá y sabrá que somos los discípulos de Cristo. Quiero cerrar nuestro tiempo junto en esta tarde o en este día, volteando a 1 de Corintios. Porque hay un capítulo allí en las Escrituras, en 1 de Corintios, que muy comúnmente se lee en las bodas. Y es 1 de Corintios 13. Pablo está exhortando a la iglesia en Corintio y les está diciendo, aun si tenemos dones extraordinarios de Dios, aun si hablamos en lenguas celestiales, en lenguas angélicas, aun si yo puedo hablar de todos los misterios de Dios o del cielo, aun si tengo todo esto, Pablo dice, si me falta algo, todo esto es inútil. Si me falta, ¿qué? El amor. ¿Por qué? Porque el amor es paciente. Es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No es arrogante. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo. No se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hermanos, tú y yo hemos sido llamados a amarnos los unos a los otros. Hay que buscar manera de ayudarnos a seguir con buenas obras. Hermanos, este lado de la eternidad ciertamente vamos a fallar a amarnos perfectamente y a vivir en armonía perfectamente, pero aún así lo intentamos, aún así nos esforzamos. Dios me los bendiga. Nos vemos primero Dios muy pronto. Amén.